Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Muy bien, continuamos hablando de Chile, estamos hablando de cómo ha dejado de ser ese país modelo, que bueno, yo sí creo que la corrupción hay en todas partes. ¿No? O sea, tampoco no hay países perfectos, incluso hasta los también desarrollados y con tantos beneficios para la población que, por ejemplo, en la Europa, en Suecia, Finlandia, también hay niveles altos de corrupción, ¿no? de delincuencia también, pero que no se conoce. Eso es lo que están destacando en los medios internacionales, ¿no? Chile ahora, esto involucra en primera persona a la presidenta, ya que afecta porque está su hijo involucrado. Y no es su hijo, sino toda la forma como se ha dado, ¿no? El hecho de haber estado implicado los grandes poderes económicos tratándose de una presidenta socialista, el hecho de que ese préstamo o ese supuesto préstamo sale o se da justo al día siguiente o el mismo día en que Bachelet asume la presidencia. Entonces hay una serie de elementos o indicios que nos hacen ver, pues, digamos, magnificar este caso, ¿no? Ahora, yo te comentaba que lo mismo sucedía en materia de pobreza. Cuando se dio el terremoto hace un par de años que afectó a Chile y un poco las cámaras de televisión se adentraron en el interior chileno, uno vio la realidad de pobreza, ¿no? De ese campo chileno, ese sector rural chileno que uno no tiene en cuenta normalmente, ¿no? Y o el saqueo que se vio también, ¿no? Exacto, o el saqueo, demostrando que en situaciones límite se producen comportamientos de los seres humanos iguales en países como Perú, en países como Argentina, en países como Brasil, inclusive Chile, lo cual de alguna manera acerca más a Chile a las problemáticas estructurales de pobreza, de corrupción, sociales que tiene nuestra región. Muy bien, ahora vamos a ir a Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, acusó al expresidente de España, Felipe González, de haber dirigido a grupos paramilitares. Con 52 votos a favor y 3 en contra, el Senado de Colombia aprobó la iniciativa del diputado Iván Duque del Centro Democrático para exigir a Venezuela la libertad de sus presos políticos, Leopoldo López y al alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. En una nota de prensa, el Senado exhortó a los líderes de la región a no callar ante lo que está sucediendo en Venezuela. Asimismo, pidió retrasar una hoja de ruta que consolide un acuerdo de transparencia para un nuevo proceso electoral en el país llanero. Esta propuesta no ha sido del agrado del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, que recomendó al Senado atender su propia seguridad y entregar a la justicia de su país al asesino del diputado chavista Robert Serra. Métanse en los asuntos internos. Ustedes tienen 67 años en guerra. Traten de solucionarlo, señores senadores. No se metan en los asuntos internos de Venezuela. Si pudieran hacer algo, mándanos al Colombia por acá. Al Colombia, que asesinó a Robert Serra. De otro lado, denunció la presunta injerencia del Parlamento español en la política venezolana. El número 2 del régimen bolivariano reprochó que desde Madrid los políticos intenten erigirse como símbolos de la moral. En esa línea, acusó directamente al expresidente español Felipe González de haber dirigido a grupos paramilitares para atentar contra líderes opositores de su régimen. ¿Con qué moral el Parlamento español puede pronunciarse sobre Venezuela? Afortunadamente unos diputados de izquierda les echaron una revolcada a la derecha farsante del señor Felipe González, que en verdad lo que da es tristeza, ¿no? Que venga ahora a tratar de erigirse como un monumento a la moral. Ciudadano que fue capaz de dirigir grupos paramilitares para asesinar personas que políticamente lo contrariaban a él. Se trata del último intercambio subido de tono entre Venezuela y España, luego que el presidente Nicolás Maduro llamara racistas al Congreso de Madrid y al jefe de la Moncloa, Mariano Rajoy, por emitir una resolución en favor de los presos políticos. Muy bien, habla de Felipe González, que habría pues estado liderando los grupos paramilitares. Yo la verdad que no sé de qué está hablando, porque que yo sepa, Felipe González nunca se le relacionó con ningún grupo paramilitar. En todo caso, durante su gobierno estuvo más bien la lucha contra ETA, ¿no? Que es un enemigo grande del gobierno español, y hay etarras incluso, no sé, qué puede discutir el presidente de la Asamblea Nacional cuando hay etarras en territorio venezolano. Están protegidos también por el actual régimen. Si regresamos a calificativos o
o suposiciones, algunas veces con mucha dureza, que no tiene ningún sustento. Es decir, decirle paramilitar a Felipe González creo que no hay ningún sustento real, pues, claro, que dirige un grupo que asesina a personas, pues no tiene ningún sustento. Sin embargo, yo creo que este discurso va más hacia adentro que hacia afuera de Venezuela. Es decir, en un país, en un gobierno que controla los medios de comunicación, obviamente me parece que su objetivo es desinformar y crear pues los fantasmas externos que de alguna manera, tal como sucedió cuando Estados Unidos hizo este decreto de emergencia, estos fantasmas externos que de alguna manera le den legitimidad al gobierno y le den fuerza y fortaleza y unión. Creo que el discurso es hacia adentro y no hacia la comunidad externa. Claro, pero es que creen que realmente eso puede ser creído por el gobierno. Ellos están perdiendo muchísimo. Claro, los venezolanos yo creo que también tienen acceso a otra información, han perdido mucho apoyo y hasta ahora no se sabe la fecha de las elecciones. Hablan de dentro de 2 semanas y no se sabe si va a ser o no. Y es más, creo que el expresidente Hugo Chávez era hasta mucho más inteligente cuando de calificativos se trataba, ¿no? Digamos, original era, ¿no? mucho más original, es decir, por ejemplo, cuando hablaba cuando tildaba al expresidente norteamericano de alcohólico, pues había en referencia al pasado de él, no es que fuera alcohólico, pero obviamente era mucho más inteligente al momento de inclusive usar calificativos que no necesariamente eran ciertos, pero que tenían impacto. Pero llamar paramilitar a Felipe González, me parece que, digamos, un venezolano promedio se puede dar cuenta rápidamente que eso no es cierto. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa y es cómo la relación entre Venezuela y España se está pues deteriorando, ¿no? Porque una cosa es Venezuela y Estados Unidos y ahí la relación es distinta, ¿no? Porque está de por medio el negocio del petróleo, así que digamos que la relación puede ser muy mala, pero el vínculo del petróleo va a continuar. Pero con España no estoy tan seguro, entonces yo creo que España es al fin y al cabo un miembro de la Unión Europea. Entonces tengo la impresión de que todavía puede verse aún más pasos adelante en torno a esta pues pauperización de la relación entre ambos países. Claro, y además ahora se van sumando los pedidos de diversos gobiernos, de los senados o Cámara de Diputados, de expresidentes. Claro, de expresidentes que solicitan la liberación de las personas que están presas, ¿no? Incluso la Sociedad Interamericana de Prensa está preocupada por el manejo de los medios y de la libertad de expresión en ese país. La situación económica está difícil. No sé, estamos creo que yendo a algo límite, ¿no? A un momento límite. Sí, también, es un ¿no? mecanismo de presión, ¿no? Estamos viendo que de diferentes esquinas, básicamente de una esquina más liberal, más de derecha, vemos que se están tratando de crear mecanismos de presión que pasan por pues acuerdos de Cámara de Diputados y Senadores, por expresidentes, por empresas, por gobiernos, que intentan pues presionar a que el gobierno de Maduro tome un camino. Ahora, yo tengo la impresión que Maduro no va a tomar ningún camino en ese sentido, salvo esté pues en el límite de su gobierno. Tengo la impresión que, y lo ha demostrado los últimos 2 años, que es muy reacio a este tipo de cambios. Y tengo la impresión también que creo que la situación de Venezuela va a terminar empeorando producto de todo esto. Muy bien, y vamos a Argentina. El gobierno ha recomendado detener a la madre del fiscal Alberto Nisman, luego de que se hallara un arma en su vivienda. El caso Nisman aumenta la tensión política en Argentina. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, fue muy directo cuando le preguntaron por el hallazgo de un arma a nombre del fallecido fiscal argentino en casa de Sara Garfunkel, madre de Alberto Nisman. Aníbal Fernández cargó muy dura contra la progenitora de este y aseguró que de haber sido él el fiscal encargado de esclarecer la muerte de Nisman, ya habría ordenado su detención y habría allanado su casa hace más de 80 días para saber qué fue lo que sucedió. El jefe de gabinete argentino señaló que lo que más le causa extrañeza es que el hijo no había sido sepultado, pero tanto la madre como la hermana de Nisman no respetaron el periodo de duelo de la religión judía, el cual dura un mes, y sacaron de la caja de seguridad los objetos que tenía el fiscal en un banco argentino. El arma en cuestión, que ha dado un giro en el caso Nisman, era del mismo calibre que la que lo mató, lo que pone en cuestión la versión del Lago Marcino. Él dijo que Nisman se la pidió porque temía por su seguridad, pero la policía ha comprobado que el fiscal ya tenía un arma a su disposición en casa de su madre. Muy bien, vamos a hablar del tema de Nisman, ¿no? Que bueno, tanto se ha hablado pues en Argentina que no tiene sustento la denuncia contra la presidenta, que Nisman era un poco más el más terrible de los seres humanos. Sin embargo, pues ahora quieren involucrar a la madre y uno se pensar que de repente tenía razón el fiscal Nisman. No sé por qué tanto ataque
post-mortem, ¿no? ¿Por qué esa campaña en contra de él y de querer desprestigiarlo cuando supuestamente no tenía pues la razón? Sí, desde un punto de vista, esa es una conclusión válida, ¿no? Como de alguna manera algún sector interesado busca destruir la imagen de Nisman y por lo tanto, con lo cual también destruir cualquier intento de cuestionar al gobierno, digamos. Pero por otro lado, esta novela continúa, ¿no? Y una novela compleja porque tratándose supuestamente de un caso de suicidio, supuestamente, no hay muchos actores involucrados. Y están tratando de buscar nuevos actores involucrados. Se involucró a este asistente digital, informático, exacto. Se involucró a la chica que estuvo en la noche, esta civil que estuvo en la noche de las investigaciones, se involucraron a supuestamente parejas de Nisman, y ahora pues el involucramiento de la madre, ¿no? Y por una razón fundamental, porque se ha encontrado un arma en la casa de la madre, lo cual desvirtuaría una de las principales tesis, que Nisman no tenía armas y que necesitaba de este asistente informático para tener el arma con el cual supuestamente se habría pues quitado la vida. Entonces no es cierto, tenía otra arma y además se encontró o se supo que el mismo día o al día siguiente de su muerte la madre fue a un banco y retiró una caja de seguridad con cosas del ex fiscal Nisman. Entonces, lo que ha dicho Aníbal Fernández es, para ampliar la novela, es ¿por qué no qué sabe, en otras palabras, en resumen, qué sabe la mamá que no sabe la fiscal y que no sabe la opinión pública? Es decir, y es más, ha comenzado a disparar a todos lados. De repente hay una carta de Nisman de suicidio. Capaz inventan eso, ahora parece. Comenzó a especular una serie de temas, pero lo cierto decía, yo, si hubiera fuera la fiscal, ya hubiera detenido, pues, y interrogado a su madre. Muy bien, al final hace pues que uno sospeche, ¿no? De un lado en particular. Muy bien, el gobierno de Nicaragua presentó sus argumentos orales ante la Corte Internacional de Justicia en la disputa limítrofe que le enfrenta a Costa Rica desde el 2010 ante el Alto Tribunal de Naciones Unidas. Ese momento le permitió al embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, defender los trabajos que su país viene realizando en un territorio que considera suyo. Refutó la acusación costarricense que expresa que Nicaragua causó daños medioambientales a los humedales protegidos en la desembocadura del río San Juan. El representante nicaragüense ante la Corte dijo que el principal problema reside en que aun cuando la Corte Internacional hizo su última sentencia en la línea de demarcación en el 2011 y ambas partes no han violado la ley internacional, el mapa no refleja la realidad del litigio en el terreno. Muy bien, estamos viendo pues otro caso más en la Corte de Justicia, ¿no? Todo parece indicar que Costa Rica no le van a dar la razón, no sé. ¿Cuál sería el resultado, ¿no? Es complejo determinar, porque ya a partir del caso Pernod chileno sabemos que los resultados son un poco más complejos. No es un partido de fútbol técnicamente, ¿no? Sin embargo, el caso es interesante porque no solamente están en juego, desde el punto de vista de Costa Rica, incumplimientos por parte de Nicaragua en torno a materia medioambiental e inclusive de decisiones de la Corte, sino está en juego nuevamente se pone en entredicho la frontera ya delimitada. ¿Y por qué? Y por una razón fundamental que creo que es importante a tener en cuenta, inclusive por parte de países como el Perú, y es que algunos cambios, digamos, ambientales, pueden de alguna manera, cambios morfológicos, pueden transformar pues lo que un papel dice. Claro. La realidad, producto de cambios morfológicos, no necesariamente coincide con, y en este momento me pongo a pensar en la frontera entre Perú y Colombia y en el Putumayo, que hayan habido cambios morfológicos que podrían ser parte de discusiones futuras entre nuestros países, digamos, en diálogo futuro. Y ese tipo de escenarios suceden entre los países, sobre todo en países donde las divisiones son ríos, y cómo esto a través de los años o de las décadas puede cambiar y transformar inclusive una frontera. Muy bien, nosotros, Oscar, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con el presidente ruso Vladimir Putin, que habló sobre el embargo de armas a Irán. Volvemos.